El tema israelí y Palestina ocupa al momento las importantes páginas y portales de los medios de comunicación a nivel internacional. Lo que está pasando por allá es realmente lamentable. Estamos bordeando alrededor de 10.000 muertes en los ataques israelíes a esta región y un poco más de 1.500 muertes producto del ataque de Hamas a lugares israelíes. Es un escenario altamente conflictivo y sobre este escenario el gobierno boliviano se ha pronunciado cortando, rompiendo relaciones con Israel. Y vamos a intentar entender qué efectos puede tener en nuestro país. Álvaro del Pozo es estudioso en temas de relaciones internacionales, así que Álvaro, muchísimas gracias por la gentileza, bienvenido. Omar, muchas gracias, un placer como siempre estar en la casa universitaria, así que nada, adelante. A ver, contextualizamos. ¿Es importante la relación boliviano-israelí? Debería ser importante, debería ser. Si uno ve la balanza comercial, quizá esa fotografía nos diga que no es tan importante. Sí. Pero el momento que podemos darle una comprensión integral de lo que significa Israel en el mundo, creo que podría ser muy importante. Israel, el poder económico de Israel está en todo el sistema financiero, dominándolo. En escenarios como Hollywood, digamos, la industria cinematográfica, donde Bolivia quizás podría tener aliados que le servirían muchísimo. Por lo tanto, podría ser muy importante. Quizá en los términos de intercambio, hoy en día ni siquiera el turismo ya es un referente. El 2009-2008 entraban cerca de 10.000 y 12.000 israelitas como turistas, hoy ya ese número ya no existe. Por lo tanto, podríamos sacar mucho mejores beneficios de una relación con Israel en igualdad de condiciones y siempre manteniendo los principios que nosotros abogamos, como es el respeto al derecho humanitario, a los derechos humanos, el derecho a la existencia de un Estado palestino libre, independiente y el derecho también de existencia del Estado israelita. Ahora, cuando uno se pone a pensar en la capacidad económica que tiene Israel, es decir, más bien podría generar unos enormes conflictos en tener una posición tan radical, porque la prensa internacional utiliza como uno de los primeros países que toma una posición radical frente a Israel. Es una noticia que ha recorrido el mundo. Sí. Bolivia aparece en las primeras planas por este hecho. Y pues no por ser los únicos o los primeros, vamos a ser los mejores en este caso. Es decir, el poder israelita ni siquiera es un poder de alto vuelo, es decir, siempre está mimetizado, es decir, están siempre detrás del poder. Y esos son los verdaderos poderes, los que están detrás del poder. Sí. Por lo tanto, creo yo que históricamente, bueno, Bolivia no ha tenido una mirada positiva o por lo menos beneficiosa de su inserción en el contexto global. Israel es una muestra clara, no hemos logrado tampoco establecer una relación estratégica. Me imagino y tengo siempre yo la esperanza de que en algún momento sepamos ver la importancia de cada país. Por decirte algo, Omar, hoy día en Estados Unidos Biden recibía 12 mandatarios de Latinoamérica en esa alianza para la prosperidad de Latinoamérica. Está el señor Petro ahí. Sí. Al lado del señor Biden, que ha hecho llamada a su embajador en Israel. Sí. El señor Boric, lo propio, están al lado de Biden y eso no les quita la posibilidad de condenar los ataques de Israel. Sí. Esa es la diplomacia, esa es una política exterior de Estado, donde todos los intereses son pragmáticos. Esto me sirve, lo tomo. No me importa si no hay una comunidad ideológica. Por lo tanto, deberíamos mirar a esos países que no están muy lejos, están aquí al lado, en el caso de Chile, que tiene una política exterior que siempre va a buscar que sea de Estado y no que se concentre solamente en lo ideológico y coyuntural. Ahora, políticamente, ¿le significa un beneficio interno o externo al actual gobierno el haber tomado esa decisión? Yo creo que más bien va a ser con un efecto boomerang, que va a ser mala imagen del país, porque hoy el conflicto no es que Israel ha tomado las tierras del pueblo palestino, sino es una defensa desproporcional, sí, una respuesta desproporcional, ni duda cabe, pero es contra Hamas, que es un grupo terrorista. Por lo tanto, de una u otra manera, ya lo han dicho las autoridades israelitas, Bolivia con esta decisión poco pragmática, poco inteligente, vamos a decir, se pone al lado de quien también ha violado el derecho internacional y ha iniciado estas cifras. 10.000, tú decías, ya muertos, y simplemente te doy otro dato.
hasta hace unos 2 meses atrás, los muertos ucranianos civiles, es decir, inocentes, que están dentro del paraguas del derecho humanitario, son 10.000. ¿Deberíamos romper relaciones con Rusia por esto? Parecería que si fuéramos coherentes deberíamos hacerlo, sí, porque también es una guerra que la prohíbe el derecho internacional. Por lo tanto, terminamos en lo mismo, es decir, no tenemos una política exterior de Estado, respondemos casi hormonalmente a situaciones y eso nos lleva a una improvisación y a muchas veces a errores que se puede cometer como Estado. Ahora, tú lo decías muy bien, ¿no? En forma real, nuestro comercio con Israel es casi nulo, no significa nada. Absolutamente. ¿Qué perspectivas hay de que esto nos haga daño? Nada. En lo económico no, en la imagen internacional sí. Habíamos hablado antes del poder detrás del poder, que Israel es experto en esos temas. Siempre pueden actuar en contra de Bolivia, porque esto va a ser una herida para el pueblo israelita, del que nosotros hayamos roto las relaciones diplomáticas. Va a quedar muy grabado en un momento muy sensible para el pueblo israelita también. Nosotros hemos tenido una buena relación con Palestina, reconocemos a la autoridad palestina siempre, casi de manera sistemática. La política exterior boliviana ha invocado la paz entre estos dos estados, ¿no? Y que los dos tienen el derecho de existencia. Y hoy creo que nos hemos alineado a un lado. Y a un lado que no representa todo el Estado palestino, sino una fracción de ese Estado. Y además la más radical, ¿no? Exactamente, absolutamente. Ahora, si hablamos a nivel Latinoamérica, tenemos entendido que hay una presencia importante de capitales en Argentina, en Brasil. Se habla que ahora tras de la soya paraguaya también habrían muchos capitales, etc. O sea, Israel no está tan apartado de Latinoamérica en términos no visibles, pero con una fuerte presencia de inversión. Y de presencia económica, de población. Tú sabes que el pueblo israelí en Israel tiene poca población, pero está repartida por todo el mundo. Sí. Y esa población siempre está en los grupos privilegiados y grupos de poder. Por lo tanto, ¿cómo no mirar eso para tratar de establecer relaciones que nos puedan beneficiar? Repito, siempre condenando lo que cualquier país haga, ya sea Israel, puede ser Estados Unidos o Rusia. Si se viola el derecho internacional, pues condenar. Son nuestras únicas armas para los países menos desarrollados como el nuestro, el derecho internacional. Si nosotros hacemos parte de alguien que ha violado el derecho internacional, el día de mañana eso nos puede cobrar muchas facturas. Nadie está libre de un ataque, de una invasión, etc. Nadie, ningún país. Hoy lo estamos viendo. Pensamos que con la Segunda Guerra Mundial sin sentido humano había terminado. Estamos viendo que no, cada día tenemos fotografías de gente inocente, niños, ancianos, hospitales que se destruyen. Por lo tanto, este ser humano que tiene una esencia negativa también, recordando un poco a Hobbes, va a estar presente y nadie está libre. Y nosotros que no tenemos ni poder militar, ni poder económico, y menos inserción internacional, lo único que nos queda es el derecho internacional. Por lo tanto, nuestra política exterior debería ser firme en siempre garantizar que nuestra defensa es a los derechos humanos, al derecho humanitario y no a una parte del conflicto. Porque al tomar partido, estamos cargando en nuestras espaldas lo que ese Estado, en este caso Hamás, pueda cometer de aquí en adelante. Porque las propias, también en contraparte, las propias Naciones Unidas han hecho reclamos muy fuertes de la actitud israelí allá en los territorios de Gaza, ¿verdad? Ya ha costado un impasse, vamos a decir, de Guterres, sí, con la representación israelita, porque Guterres ha tratado de ser claro, han descontextualizado un poco, pero esa es la función del secretario general de las Naciones Unidas, condenar todo ataque o toda acción que viole los cimientos de esa organización de las Naciones Unidas, que es la paz y la seguridad internacional. Lamentablemente estamos viendo que las Naciones Unidas han fracasado en el objetivo de garantizar la paz. El señor Guterres y las Naciones Unidas se han convertido en un abanico de intenciones, en abanico de posibilidades, pero en la práctica no hemos evitado nuevos enfrentamientos y hoy día seguimos contando los muertos. Por lo tanto, parecería que es hora de que las grandes potencias y los países menores en su gravitación empujemos a repensar un contexto diferente. El mundo está cambiando, hay un nuevo orden jurídico internacional que se está configurando y debería ser sobre la base de una organización que responde a esos cambios. Ahora, Álvaro, ¿cómo podemos entender
Porque cuando se da el primer incidente y encontramos el anuncio israelí de las acciones, porque Israel anuncia con mucha vehemencia que iba a tomar acciones sumamente fuertes. Exacto. Y el contexto de la opinión pública mundial, los medios de comunicación particularmente, vaticinan escenarios terriblemente críticos, etcétera. Pero al momento no estamos viendo esos niveles de reacciones de los propios árabes. Es decir, porque uno piensa después de que ahora se viene algo fuerte, pero Israel está actuando con una fuerza impresionante ahí y los países árabes, al margen de reacciones fuertes en tonos airados, todo bélico y militarmente, no han tomado mucha participación, ni mucho menos. Sí, evidentemente lo que tú dices, Omar, es cierto. Y quizá es lo que deberíamos agradecer en este momento, sí, que están siendo muy cautelosos. Si bien hay enfrentamientos en el sur, sí, en Líbano, etcétera, sí, Siria, en Cisjordania, enfrentamientos, etcétera, se escuchan amenazas de otros países, Irán, etcétera. En la práctica todavía no han ingresado en una franca beligerancia, digamos. Si esto sucediera, estaríamos, pienso yo, muy cerca de un conflicto mucho más global, sí, de una tercera guerra mundial, donde todo se mezclaría, incluso el conflicto ruso-ucraniano, etc. La China, que por algo es una cultura milenaria y se puede aprender mucho de los chinos. Los chinos en este conflicto están invocando la paz, no están poniéndose del lado de ninguno de los dos. Ese es el pragmatismo chino, ese es el pragmatismo de la diplomacia china. De eso debemos aprender. Porque ellos dicen, no, hay un conflicto, que negocien. Evidentemente habrá un recuento de daños, pero esa es la posición de la mayoría de los países que tienen mayor sabiduría y una histórica, por supuesto, presencia en el contexto global. Estamos en una escalada fuerte ya porque Israel ha comenzado ya a penetrar los territorios ya militarmente. ¿Tú crees que en este escenario de fuerza que ejerce Israel, hoy incluso se atacó y justificaron los israelíes una ambulancia diciendo que, ¿tú crees que esto vaya a tomar ribetes mucho más grandes o crees que de aquí en adelante más bien vaya a atenuarse? Mira, lo que yo espero un poco al lado de lo que quiero es de que este conflicto no adquiere esos ribetes. Pero esto es un juego de ajedrez que la movida de una sola ficha puede desencadenar en una falla y se convierte en un jaque mate para el mundo. Hasta el momento pareciera que los israelíes están llevando adelante sus movimientos con una precisión impresionante. Exactamente, ¿no? Y ellos lo han dicho, ellos un poco basados en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, sí, van a cumplir su objetivo. Porque también hay que entender que Netanyahu se está jugando políticamente mucho sí, a nivel doméstico, por lo tanto cualquier derrota o cualquier falla, porque ya el primer ataque de Hamas lo ha puesto en entredicho, su sistema de seguridad, su sistema de inteligencia, ya parte mal Netanyahu. Por lo tanto, necesita tener casi experticia de cirujano para dar uno de estos pasos. Y los países árabes también creo que están comportándose a la altura de la circunstancia, porque cualquier participación, la de Irán, de manera mucho más efectiva y activa, puede desencadenar realmente en un conflicto ya mayor. Álvaro, te agradezco infinitamente por aclararnos este escenario, por intentar entender la decisión de nuestro gobierno. Seguramente muchos estarán de acuerdo, otros estarán en contra, pero lo que nos interesa es ver también el comportamiento de países tan grandes y que tienen tantos intereses, cómo son cautelosos y miden milimétricamente sus pasos. Así es, Omar, un agradecido soy siempre yo. Muchísimas gracias.